Quizá quisiéramos comenzar desde el punto de partida. ¿Cómo cerró Costa Rica en lo económico el 2011? ¿Y cómo podríamos calificar la situación del país de cara al 2012? Un poco si pudiéramos utilizar la figura del semáforo. Si estamos en luz verde, en amarillo, en rojo. Déjeme ponérselo de esta manera. Nosotros salimos en el año 2009 de la crisis más grande que había tenido el país a raíz de la crisis internacional desde los años 80. Ese año tuvimos un crecimiento negativo. En el 2010 la economía se empezó a recuperar y en el 2011 hemos tenido una aceleración de esa recuperación. Y hay unas cifras, no nos llenemos de cifras hoy porque es muy difícil que la gente, especialmente cuando no lo están viendo uno, las vean. Pero, lo están viendo, si tomamos la tasa de crecimiento del primer trimestre, el segundo y el tercero del año pasado, del año 2011, pasamos de un 4,5% de crecimiento a un 4,8% a un 5%. O sea, hay una aceleración de el ritmo con que esta economía está creciendo. Eso augura bien para el 2012, pero ahorita, ¿qué más pasó en el 2011? Se crearon más de 60,000 puestos de trabajo. En la empresa privada del Estado creo que fueron 1,800, algo así, es un número muy chiquito. Básicamente, decimos nosotros policías y maestros. ¿Qué fue lo que impulsó ese crecimiento el año pasado? Uno, los consumidores aumentaron, o sea, lo que están haciendo, lo que hace un consumidor, que es consumir. Cada trimestre el consumo como se aceleró. Y la otra cosa que jaló este tren que se llama la economía, la otra máquina del tren, fue la inversión. Cuando entraron la información del último trimestre para el cual tenemos información, la tasa de crecimiento de la inversión está por encima de un 7%. Y eso nos pinta una economía un poquito diferente de lo que uno oye y ve todos los días en los medios de comunicación, especialmente algunos analistas que dicen no vamos para ningún lado. Bueno, cuando uno ve la gente invirtiendo es porque creen en el país, tanto extranjeros como nacionales. ¿Y en qué se invirtió? Mucho en maquinaria de equipo y mucho en construcción. El sector que jaló más la economía, uno de los sectores más activos en esta segunda parte del 2011 fue el sector construcción. Y este año auguramos un mejor año. Don Luis, si se dan estas señales que tendrían a ser positivas, hay un crecimiento por lo menos en la creación de empleos, hay mayor actividad económica, si bien es cierto el IMAE estuvo deprimido durante algunos meses. ¿Por qué de parte del sector empresarial, por qué en el sector privado se siente pesimismo? ¿Y por qué las encuestas muestran pesimismo pese a ese desempeño, por lo menos moderadamente optimista de la economía en el 2011? Yo diría que hay dos temas. Uno, cuando usted me preguntó sobre el 2012, le dije que lo dejemos un momentito, que ahorita llegamos. El 2012 primero. El 2012, que es lo que estamos viendo para adelante todos, depende de si Europa continúa en el barrial, pero no explota. Nosotros tenemos un buen chance de que el 2012 sea un año mucho mejor que el 2011, siempre y cuando la cosa fiscal no nos afecte negativamente, y podemos hablar de eso. Entonces, el pesimismo se da, diría yo, por el impacto negativo día tras día de qué va a pasar con Europa, qué va a pasar con Europa. Vamos a tener un 2008 otra vez, esa es la pregunta de la gente, y yo creo que es válido. El segundo tema es un tema más político. Hay un grupo importante de gente en las cámaras que está opuesto al plan de reforma fiscal. Sí, entonces esto es una manera de hacer. Estamos tan mal que no necesitamos esto. Pero estamos tan mal que las exportaciones crecieron más de un 10%. Estamos tan mal que creamos más de 60,000 puestos de trabajo en el sector privado. Estamos tan mal como que este diciembre fue un diciembre extraordinario para el comercio. En lo objetivamente económico estaríamos bien, podríamos decir, estamos mejor. No estamos donde nosotros en el equipo económico de la Laura quisiéramos estar. Pero estamos mejor. En lo económico mejor, pero políticamente, ¿dónde?
políticamente, desde el punto de vista de lo que está pasando aquí, hay una guerra campal sobre el plan de reforma fiscal. ¿Falta de confianza quizás, señor vicepresidente? Yo diría que más que nada que hay un grupo de gente que son tan miopes que no entienden que una situación fiscal compleja lo que va a hacer es crear las condiciones para que este mejoramiento de la economía no pueda continuar. ¿Llama miope a cierto sector de la oposición o a quién en específico llama miope? Bueno, mire, hay gente que está opuesta a los impuestos porque están opuestos a todos los impuestos. Pero en específico, ¿a quién llama miope? A mí me parece que hay un grupo, tanto de la oposición como del sector privado, que no entiende que hoy por hoy, a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno, y usted vio la reducción, se tenía programado un déficit del 5.2, 5.3, se logró bajar al 4.7 y fue un esfuerzo impresionante del recorte de la tasa de crecimiento del gasto, de mejora de la recaudación. Esa fue nuestra parte del trato, la parte del trato del Poder Ejecutivo con la Asamblea. Ahora falta que la Asamblea cumpla con su parte del trato. Recojan mejor los impuestos, gasten menos en tonterías, todo eso se hizo. Entonces, nosotros cumplimos y seguimos cumpliendo. Hay gente que sencillamente no cree en los impuestos. Hay gente que lo que dice es recorte el gasto. Bueno, hemos llegado al punto que lo que sigue de recortar son programas completos. Es echar gente a la calle. Eso le causa un problema más grande a las empresas que pagar un poquito más de impuestos. Señor vicepresidente, vamos a hacer un trago, vamos a hacer un paréntesis y dejarle un campito especial y aparte al plan fiscal, que creo que eso es lo que dice en esta entrevista. Y antes de introducirnos en el plan fiscal en lo específico, quizá ahora nos hablaba usted de cómo cerramos el 2011. Ahora hablemos un poco de el cómo vemos el 2012, la perspectiva. Nuevamente utilizando esta imagen del semáforo. Si Costa Rica tuviera que llegar y ponerle luces a su perspectiva económica, ¿cuál sería? Yo pondría la amarilla por la incertidumbre que nos está creando la economía internacional. Recordémonos que Costa Rica es un país, y siempre lo repito, pero me gusta mucho el símil que me daba un profesor mío de la universidad, que cuando vimos los números de Costa Rica en la media me dijo: Costa Rica es una economía como la de Hong Kong, todo se importa y todo se exporta, somos totalmente abiertos, una economía de 4, ya no somos 4,5 como decíamos, somos 4,3, somos menos gente de la que creíamos. Entonces lo que pasa en la economía mundial nos afecta mucho por el lado de las exportaciones de bienes y servicios, y nos afecta mucho por el lado de los flujos de capital. La ministra de Comercio va a anunciar estos días las cifras de las inversiones nuevas en el país. ¿Lo anunció esta mañana? Ya anunció. Yo vi lo que iba a decir, pero no sabía si era hoy o mañana. Es el doble del año anterior. Bueno, imagínese usted, otra crisis se nos vuelve a parar eso es menos creación de trabajo, es menos cosas nuevas en el país. Entonces, yo lo pondría en amarillo por la situación económica internacional por un lado, y dos, por el efecto que pueda tener un déficit, a pesar de la reducción que se tuvo del tamaño que tenemos. ¿Por qué? Porque este déficit va a empezar a estrujar al sector privado. Y el sector privado no estoy hablando de las grandes compañías nada más, estoy hablando no estoy hablando de la persona que se vaya a comprar un carro o una motocicleta mañana, el que va a comprarse una casa, porque hay una cantidad de recursos dados en la economía financieros. El Banco Central no va a permitir que crezcan a lo loco. Estamos tratando de que la inflación se mantenga a niveles como nunca hemos tenido desde los años 50. Y entonces lo que va a pasar es que las tasas de interés van a empezar a subir. Y eso sí afecta, como decían antes, a Juan Pueblo, al señor que tiene una tarjeta de crédito, a la señora que se quiere comprar una casa, al señor que quiere mejorar su negocio, su finca, o que quiere comprar una máquina para mejorar su fábrica. Entonces, esa es la parte que a nosotros más nos preocupa. ¿Cómo hacemos para que entiendan y podamos proceder rápidamente para mejorar la situación fiscal del país, para no presionar las tasas de interés, para que la gente no se vea afectada? Vea este número cuando lo sacamos en mi oficina me dicen parar los pelos de punta. Cada 1% que aumente las tasas de interés
significan 60.000 millones de colones de más en intereses que pagan los que le deben plata cualquier banco, a los bancos y las financieras organizadas, o sea, reguladas, perdón. Eso es un montón de plata. Y eso es lo que uno no quisiera, porque eso empieza a quitarle la plata usted a la persona, pagar intereses más altos por su casa. Usted tiene menos dinero para gastar en ropa, para salir a pasear, para mejorar, para mejorar su estatus de vida.